Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las consultas académicas. Bueno, vamos a resolver primeramente los ejercicios, ¿no? Que están en la plataforma. Ya, bueno, vamos a ver primero, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de las Naciones Unidas para el Trabajo. Fue fundada sobre la convicción de que la paz universal y duradera solo puede establecerse si se basa en la justicia social. En todas sus actividades que realiza, congrega a gobiernos, como empleadores y trabajadores con la finalidad de... Esta es básicamente una pregunta eminentemente teórica, ¿no? Pero ustedes la pueden encontrar directamente en la separata. Aquí la alternativa es la B, ¿no? Básicamente fortalecer el tripartismo, ¿no? Que básicamente está orientado, ¿no? Específicamente a poder velar por los intereses de los trabajadores, ¿no? Obviamente lo que buscamos es tratar de poder lograr un beneficio colectivo, ¿no? En realidad para todos los trabajadores. Dos, este año el Perú tendría un panorama muy favorable para debatir un incremento de la remuneración mínima vital. El compromiso de la presidenta Dina Boluarte y del titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la posibilidad de mejores resultados económicos durante el periodo 2024, permitirán abrir el debate dentro del Consejo Nacional del Trabajo. Para Juan, que elabora en una empresa y que percibe de manera mensual esto representaría pagar más porcentaje del Seguro Social y FP. Bueno, aquí como estamos hablando de una empresa específicamente, ¿no? Obviamente estamos hablando de un tipo de salario, que en este caso sería el sueldo, ¿no? El sueldo mayormente, como ustedes saben, está asociado a empresas formales que mayormente se paga en forma mensual, en una cuenta bancaria, ¿no? Por lo general son empresas que pagan renta de tercera categoría, etcétera, etcétera, ¿no? Tres, desde enero de este año, los trabajadores del sector público gozan de un incremento de sus remuneraciones gracias al convenio colectivo centralizado 2023-2024, que fue suscrito el 30 de junio de 2023 entre representantes del Estado y dirigentes de las confederaciones sindicales de los tres niveles de gobierno. Esta mejora remunerativa fue incluida en el presupuesto público de 2024 para que el pago sea asignado este año. Según el decreto supremo 313 de 2023 EF, publicado el 28 de diciembre del 23, el aumento de sueldo para los más de 540.000 empleados del Estado asciende a 100 soles. Sin embargo, la implementación se realiza en dos etapas. El primer incremento que ya se realizó efectivo es de 50 soles, mientras que la segunda se será por el mismo valor y regirá a fines de este año. De acuerdo al texto, el incremento será como un factor importante para su realización, el aumento de la productividad laboral, los mejores resultados del sector público, el poder negociador del sindicato, el nuevo incremento presupuesto para el periodo del 2024 o el incremento del costo de vida en el país. Creo que nosotros ya hemos visto que los factores que determinan el salario básicamente son cuatro, ¿no? Uno de ellos es el costo de vida, la oferta laboral, la productividad y la negociación colectiva, ¿no? En este caso, yo creo que la respuesta está orientada muchísimo a lo que es el poder de negociación de los sindicatos, ¿no? Aunque también podrían decir específicamente que podría ser incremento del costo de vida. Cualquiera de las alternativas podrían ser muy orientadas, ¿no? Pero como te está diciendo acá, ¿no? Que está hablando de un convenio colectivo centralizado, entonces estamos hablando de un tema de sindical, ¿no? Poder de negociación de los sindicatos, ¿no? Por si acaso. Número 4. Durante años, la llegada de inmigrantes venezolanos al país ha generado un incremento de la competencia por los puestos de trabajo, presionando los salarios hacia, especialmente en aquellas ocupaciones donde la sustituibilidad con los trabajadores locales es alto, provocado por un aumento de laboral. Entonces aquí la respuesta es la A, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay mucha oferta, ¿no? Laboral y sobre todo cuando esa oferta laboral viene con precios bajos, por lo general tiende a bajar los salarios, ¿no? Y justamente eso es lo que pasa cuando son migrantes, como no tienen ningún tipo de documentación, ningún tipo de formalidad, obviamente, pues no los avala nada.
Así que lo más probable es que tratan de buscar los mínimos ingresos que puedan tener para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Por eso que en este caso la alternativa será la A, ¿no? Básicamente porque ellos presionan a la oferta, ¿no? Por el lado de la PEA. 5. Un total de 150 trabajadores de la empresa Trifarma decidieron luego de 42 días, ¿no? Retornar a su centro de labores, ¿no? Luego que representantes sindicales llegaran a un acuerdo con la empresa. La firma del convenio colectivo se produjo gracias al papel realizado por representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Aquí la respuesta, obviamente estamos hablando de un tema de, ¿no? Huelga, ¿no? Y obviamente se dio un arbitraje, ¿no? Recuerden que el tema de lo que es el Ministerio de Trabajo representa al Estado. Por lo tanto, estamos hablando de un arbitraje, ¿no? Si hubiera sido, por ejemplo, un ente independiente, una ONG o una empresa de otro tipo de sector, obviamente ahí hubiéramos visto quizás el tema de negociador, ¿no? El negociador, ¿no? Entonces, pero en este caso no hay ninguna alternativa que se evalúe por ese lado, ¿no? Un grupo de ambulantes, de ambulancias del servicio de urgencias de una clínica han sido interrayadas esta tarde, luego del plantón realizado por el personal de salud que mantiene una lucha frontal con la gerencia en aras de obtener mejores condiciones salariales y de trabajo. Lo anterior guarda relación con el concepto de, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver si le han dado la seguridad, dice el sabotaje, ¿no? Cuando tú dañas la propiedad privada o la propiedad pública, obviamente estás cometiendo un delito, ¿no? En realidad el sabotaje es un delito, ¿no? Que atenta contra el patrimonio en este caso del Estado, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un sabotaje. 7. Argentina en enero de este año ha alcanzado el 245,2 de aumento de precios, ¿no? Las liberaciones y la devaluación llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei a mediados de diciembre han llevado a un aumento de los precios de bienes y servicios en 40%, en tanto que la salud y los alimentos han superado el 20%. Mientras tanto, los trabajadores ven caer constantemente la capacidad de compra en su salario, ¿no? O en su defecto se ven empujados a buscar otras opciones laborales en donde les paguen en moneda americana y logren cubrir sus... En este caso, ¿qué estamos hablando? ¿Mm? Aquí, por lo general, cuando vemos que pierde capacidad adquisitiva el dinero, estamos hablando básicamente del salario real, ¿no? Entonces, obviamente, lo que estamos viendo aquí es ver la alternativa en la C, ¿no? El salario nominal, ¿no? Como ven ustedes acá, en tanto que la salud y los alimentos han superado el 20%, mientras tanto los trabajadores ven caer constantemente la capacidad de compra de su salario nominal o en su defecto ven empujados a buscar otras opciones laborales en donde les paguen moneda americana, ¿no? Recuerden que el salario nominal básicamente es el salario, es la cantidad monetaria en realidad, es el valor monetario del sueldo, ¿no? Por ejemplo, si una persona gana 3,000 soles, ¿no? Ese es su valor nominal, su salario nominal. Pero el salario real, ¿cuál sería? La capacidad de adquirir bienes y servicios de esos 3,000 soles. ¿Cuánto puedo comprar en bienes y servicios con esos 3,000 soles? Entonces, cuando hablamos de la capacidad de adquirir bienes y servicios, estamos hablando del salario real, ¿no? ¿Ok? Pero nos gastamos en el salario nominal. 8. De acuerdo con el informe técnico Variación de los indicadores de precios de la economía elaborado por el INEI, ¿no? Eh, eh, el índice de precios al consumidor IPC del IVA metropolitano se incrementó de 0,56% en febrero y en los últimos primeros meses del año en 0,58%, lo que generó que aumenten los salarios, disminuyan los intereses, aumente el consumo, aumente el empleo, disminuya el salario real. Bueno, obviamente cuando aumenta la tasa de inflación o el IPC, recuerden que el índice de precios al consumidor, como lo revisamos en su momento, está básicamente asociado al aumento del índice inflacionario. Y si aumenta el índice inflacionario, quiere decir que los bienes y servicios están costando más, ¿no? Por lo tanto, está afectando el salario real del ciudadano común y corriente, ¿no?
9. Carlos es un docente que trabaja de manera particular para diferentes instituciones de educación. Cada vez que cobra recibe por sus servicios profesionales. Roberto, que es un abogado que trabaja en el Estado bajo la modalidad del CAS, cada fin de mes recibe una remuneración denominada. En este caso sería la alternativa D, B, por honorarios o sueldos, ¿no? Recuerden que cuando te dice que una persona trabaja de forma particular, quiere decir que está trabajando y en diferentes instituciones, trabajando en diferentes, obviamente está haciendo un trabajo independiente, ¿no? Por lo tanto, en este caso, tiene que sustentar ese ingreso con un recibo por honorario, ¿no? ¿No? Y en el otro, empresa, obviamente Roberto, abogado que trabaja en el Estado, recuerden que cuando vean visto su clase, cuando una persona trabaja con el Estado, tiene contratos CAS, que significa, ¿no? El contrato de administración de servicios, ¿correcto? Y la número 10 sería, en muchos países del mundo, entre ellos el Perú, existe el mecanismo para que un segmento de la población que por sus capacidades y otros factores no tiene poder de negociación de sus salarios frente a sus empleadores. Para ello, en el caso del Estado peruano, a través de la promulgación en favor de los grupos de trabajadores, les permite obtener los ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, ya que dicho salario se ajusta, entre otros factores, a criterios técnicos, el costo de vida, etcétera. En este caso estamos hablando pues de salario, ¿no? De salario, remuneración mínima vital. Aunque ya vimos, creo que, no sé si con ustedes hicimos una excepción. A veces confundimos mucho el salario mínimo vital con el salario legal, ¿no? La remuneración mínima vital es un estudio que realiza el INEI específicamente para evaluar cuánto es la canasta básica o la cantidad de dinero necesario para cubrir nuestras necesidades, considerando una familia de 4 personas, si no me equivoco. ¿Ya? Pero aquí sí tenemos que revisar que cuando hablamos de salario mínimo legal, es lo que el Estado, a través de una ley, considera que es el salario en el Perú, ¿no? Sabemos que nosotros el salario mínimo legal es 1.025 soles, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que buscamos es aquí, están confundiendo la remuneración mínima vital con el salario mínimo legal, es diferente. ¿Ya? Entonces ahí creo que tenemos que corregir un poco el tema. Estamos hablando de salario mínimo legal. ¿No? Entonces, estas son específicamente la, la separata que hemos estado revisando. Como ven, es muy sencilla el tema de capital humano. La verdad es bastante sencilla. Pero igual, cualquier duda que ustedes tengan, yo voy a estar acá presente. Así que les dejo igual la separata conectada. Y bueno, atento a sus dudas, ¿no?
Buenas tardes, profesor. Profesor, ¿podría ayudarme en algunas preguntas? Sí, adelante, señorita. Lo envié por chat. ¿Cómo podría distinguir entre ganancias y utilidades? A ver, aquí me han mandado. No lo puedo abrir la imagen, dice error de imagen. Ay, por ratito. Dice, en 2022 el porcentaje de pobres volvió a elevarse en medio de un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación y fuertes conflictos sociales. En total se estima que 2,7 millones de personas han caído en la pobreza desde el 2019. Pero todas las familias pobres tienen, ¿qué? A ver, la respuesta de riqueza. Pero todas las familias pobres tienen riqueza. Total se estima que esta pregunta no está bien redactada, porque me dice, en total se estima que 2,7 millones de personas han caído en la pobreza desde el 2019, pero todas las familias pobres tienen de ahí queda en el aire, pero todas las familias pobres tienen ¿Mm? No, profesor, me confundí de pregunta, pero era otra pregunta que en la que decía de acerca de empresas. Básicamente era la distribución que era de las empresas y no sabía si es que era, porque, bueno, yo había leído que eran o ganancias y utilidades, creo que también, pero ¿cómo podría distinguirlo entre ellas? Tiene la pregunta para verla, porque si no veo la pregunta, no le podría decir mucho, ¿no? En todo caso, ganancias y utilidades es lo mismo en realidad. La ganancia básicamente es la proporción de lo que tú esperas tener como beneficio cuando inviertes en algo, ¿no? Yo invierto en un emprendimiento, lo hago para tener una ganancia, una utilidad, una rentabilidad, ¿no? Por eso la pregunta, por eso le decía que si tiene la pregunta exacta sería mejor para verla. ¿La tiene? Lo voy a buscar, pero profesor, ¿podría ayudarme en otra pregunta también que voy a enviar por chat? Póngala para ir revisando. A ver, dice acá, sea la ecuación de la curva. Bueno, acá hay que calcular, señorita, acá. En este caso tenemos que calcular, ¿no? Calcular, obviamente, es decir, sea la ecuación de la curva de suministro P3Q menos 8, si para el bien en estudio se observa que su precio se incrementa de 4 a 7, la elasticidad precio de oferta ¿no? Bueno, acá es simplemente calcular. A ver, por ejemplo, usted lo que tiene que hacer aquí es determinar donde ve el precio, P es igual a 3Q menos 8, donde es P, pone 4. Y ahí despeja Q y cuánta es la cantidad para ese precio. Después pone 7 y después le va a dar una cantidad. Entonces, cuando tiene las cantidades, usted puede aplicar la fórmula que ya seguramente le han indicado, ¿no? La cantidad Sí, sí, final. sí, sí me sé la fórmula. Lo apliqué, pero me salió otra cantidad, por eso le preguntaba. ¿Le salió otra cantidad? A ver. Vamos a ver. Bueno, no tengo papel a la mano en realidad, ¿no? Pero debería Sí, salir una de las respuestas, ¿no? ajá, la Sí. elasticidad era igual a la variación del porcentaje, ¿no? Sobre
la cantidad sobre el precio, creo, la A variación ver, del porcentual de precio. déjame ver. ¿Cuánto le ha salido? A ver, yo voy a calcular, déjame, lo voy a calcular manualmente, ¿ya? 3 menos 8 sería 12. Ya. Para precio 4, Q es, Q es 4 también, ¿no? 7, 7, Q menos 8, 15, 15 entre 3, 5. 5, pues es 7. A ver, vamos a ver. Entonces, para mí, en la primera sale precio 4, cantidad 4. En la segunda, precio 7, Q7, ¿no? Ya, entonces aumenta de 4 a 7. Vamos a hacer la curva de 4 a 7, ¿no? A 7 le corresponde un Q de 5, ¿no? Y a precio de 4 le corresponde cantidad 4, ¿no? Tenemos la demanda, ¿no? El precio se incrementa de 4 a 7, de 4 a 7. 4 a 7. Ya, ¿no? Ya, entonces sería. Sale un tercio la respuesta, ¿no? Sale un tercio. Inelástica. Inelástica. Ujú. Eh, ¿Cuál es su duda? Porque cuando el valor es menor que 1, se entiende que es inelástica. es inelástica. Ajá, sí, sí, el concepto sí me lo sé. Voy a buscar dónde lo solucioné y voy a ver cuál era mi error Sí. porque lo hallé y me salió otra cantidad. A ver, así es, señorita. A ver, pongan la parte de arriba 5 menos 4 entre 4. 5 menos 4 entre 4, que sería la variación de la cantidad, sobre 7 menos 4 sobre 4. Le va a salir un tercio. Recuerde que siempre es la cantidad final menos la cantidad inicial sobre la cantidad inicial sobre el precio final menos el precio inicial sobre el precio inicial por 100. Valor absoluto, ¿no? ¿Ya? ¿Otra duda, señorita? No, por el momento estoy buscando la pregunta que le dije. Ahí, atentos, cualquier cosa me avisa. Profe, yo le envié una pregunta por el chat. ¿Me A podría ver, ayudar, por favor? presionado por el paro y bloqueo de carreteras por parte de los trabajadores del sector agrario y industrial, el Congreso de la República del Perú promulgó la nueva ley agraria que estipula, entre otros, un aumento muy importante de su salario, asumiendo que la actividad agrícola es relativamente intensiva de mano de obra que implementa dicha mejora salarial y que estará acompañada por un ligero aumento de la productividad de los trabajadores, ¿no? Entonces el costo unitario de la producción agrícola tendrá una tendencia decreciente, disminuirá moderadamente, tenderá a incrementarse, se mantendrá constante, se volverá indeterminado. A ver, a ver. Bueno, se aumentan los salarios, obviamente, aumentan los salarios, se entiende que es por un tema coyuntural, básicamente por el tema sindical, ya asumiendo que la actividad agrícola es relativamente intensiva, no extensiva, que se implementa dicha mejora salarial y que estará acompañado por un ligero aumento en la productividad de los trabajadores. Ok, entonces la producción sobre los recursos, entonces costo unitario y de la productividad, te aumenta la productividad, aumenta la productividad, ya vean un ratito, aumenta la productividad, el costo, el costo va a disminuir, ¿no?
el costo tendrá una forma decreciente, ¿no? ¿Cuál sería acá la respuesta es el costo disminuye. Mm, Yo pero, pienso que yo aquí debe ser la respuesta. Si habla de un ligero aumento de la productividad, entonces tendrá un ligero descenso en los costos, ¿no? pero no hay esa clave, ¿o sí? La A. O pero es que no decía la A, la clave en la solucionario. Decía la E, creo que decía. A ver. Si tú aumentas la productividad, si aumenta la productividad de los trabajadores, el costo va a reducirse, ¿no? Si tú aumentas la productividad de los trabajadores, ¿no? El costo tiende a reducirse. Si yo, la productividad, ¿cómo se define? Como la producción sobre los recursos. Si yo utilizo correctamente los recursos, soy más productivo. Y al ser más productivo, ¿no? Obviamente, reduzco el costo. Al aumentar la productividad, reduces los costos y aumentas la rentabilidad de una organización, ¿no? Ahora, por eso, obviamente, ahora enfoquémoslo por un lado, ¿ya? Ya creo que ya entendí por qué lado lo está evaluando. Yo le digo por el lado de la que es la productividad. Si tú aumentas la productividad, el costo va a disminuir, el costo de producción. Pero si yo entiendo que lo están relacionando con el tema de los trabajadores, o sea, del trabajador en sí, entonces, como recurso, entonces tendrá que incrementarse, ¿no? Porque obviamente la empresa va a desembolsar dinero para que aumentar el salario de los trabajadores y eso obviamente te genera un costo a ti porque estás desembolsando dinero. Creo que por ahí va el tema, no por el lado de la productividad. No sé si me estoy dejando entender. Profe, esa parte que dice un ligero aumento en la productividad, ¿a qué se refiere? O sea, ¿ese ligero no Claro, varía en algo? por eso les estoy diciendo. Por eso les estoy diciendo que para mí mi respuesta es, si aumenta la productividad por lógica, una persona es altamente productiva, ¿el costo no disminuye? Debería, pues no, si es inversamente proporcional la productividad con el costo. Pero por eso vuelvo a leer el texto y lo veo que va orientado por el lado del gasto. O sea, ¿cuánto es lo que estoy? Porque yo para aumentar el salario de los trabajadores, sí voy a aumentar la productividad, pero me va a generar a mí como empresa un gasto. ¿Sí o no? Mis gastos van a aumentar, mis costos van a aumentar. Entonces, si lo voy por ese lado, mi costo va a aumentar. Por ese lado que te estoy diciendo, que creo que por ahí va la pregunta o el texto, tendría que ser, tendrá que incrementarse. Pues. No hay más que decir, pues no. ¿Por qué? Porque tengo que Sí, asumir profe. el costo de los trabajadores. Estoy aumentando el salario de los trabajadores y voy a tener que asumir ese costo. Por lo tanto, los costos unitarios van a tener que aumentarse. Sí, pues básicamente es por el lado del costo, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces, por ese lado sí sería la respuesta, ¿no? Si orientamos por ese lado la respuesta, ¿no? Sería la respuesta a la E. ¿No? A ver, otra pregunta. Sí, profesor, ya encontré lo que le decía acerca de las utilidades y ganancias. A ver, pónganla, por favor. Ya lo envié por el chat. A ver, vamos a ver. Dice, ¿este es lo que me ha puesto usted? El ponerse de los bienes reales, el ponerse en Sí, operación. pero ese es otro. El anterior es lo que le pregunté al principio. A ver, ahí dice, los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios manifestaron su preocupación por las iniciativas en el Congreso orientadas a facilitar la minería informal e ilegal, ¿no? Los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios manifestaron su preocupación
por las iniciativas por eso orientadas a practicar la minería formal y legal en desmedros de intereses nacionales, pero se generan. Bueno, si me dicen así, se generan utilidades, pues, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta acá? En la clave dice ganancias, creo. Pero, o sea, yo tengo entendido que el factor de producción empresa genera su distribución es, su retribución es utilidades o ganancias, y por eso Claro, es tiene. lo mismo, en que en realidad es lo mismo, la utilidad, la ganancia, el rendimiento, no, es lo mismo en realidad, es lo mismo. Aquí no veo hacer una diferenciación entre las dos respuestas, porque ganancia y utilidad es lo mismo. Dividendos también te puedo poner. Y dividendos es la misma, son palabras sinónimas. No, es lo mismo en realidad. Utilidad y ganancia es lo mismo. No, no hay una diferencia. Acá esta pregunta puede ser cualquiera de las dos, señorita. Hasta te podría decir que excedente también podría indicar, ¿no? Aunque no es tan un sinónimo tan completo, pero también podría indicarse si que no está ninguna respuesta, ¿no? Utilidad, ganancia es lo mismo en realidad. No veo una diferenciación ahí, ¿no? Le acabo de enviar el sustento que enviaron, bueno, creo que fue del ciclo 2023-1. Bueno, a ver, cuéntame, a ver, ¿esta es la que estoy viendo? ¿Otra? La última es lo que dieron de solucionario. ¿A qué le pusieron solucionario? Ganancias. Bueno, como le digo, esa es mi opinión, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Para mí ganancia y utilidad es lo mismo, ¿no? No le veo la diferencia, ¿no? Una empresa tiene utilidades o tiene ganancias. Es lo mismo para mí. No, esa es mi respuesta mía. Ya es, lo que diga ahí el documento, ya, como le digo, si quieren diferenciar un poquito entre el sinónimo, ya es otra cosa, ya estamos hablando de otro tema, ya le digo. ¿Qué tipo de sinónimo es mucho más cercano a lo que el texto? Y es otra cosa, ya, pero yo por lo digo, para mí los dos sinónimos son iguales, ¿no? A ver, me dijo la otra pregunta, ¿no? A ver, dice, el ponerse en operación la línea 2 del metro de Lima permitirá el transporte de personas desde Vitarte hasta el Callao, reduciendo significativamente el tiempo de viaje. En relación al texto anterior, se puede afirmar que la expansión de la red ferroviaria de Lima permitirá incrementar los flujos compuestos por. ¿Cuál sería la respuesta acá? A ver, ¿cuál sería la respuesta? El ponerse en operación la línea 2 del metro de Lima permitirá el transporte de personas desde Vitarte hasta el Callao, reduciendo significativamente el tiempo de viaje. En relación al texto anterior, se puede afirmar que la expansión de la red ferroviaria de Lima permitirá incrementar los flujos. ¿Qué flujos? ¿Nominales o reales? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Ay, señorita, ¿qué dice usted? Nominal. No. ¿Por qué no sería nominal? Porque, ¿qué es nominal? ¿El flujo nominal no es igual al monetario? El flujo monetario, ¿no? Ya, pero ¿qué tiene que ver con el texto, no? ¿Mm? Aquí está hablando, a ver, mire la pregunta. El ponerse en operación la línea 2 del metro de Lima permitirá el transporte de personas desde Pitarte hasta el Callao. Pitarte hasta el Callao, reduciendo significativamente el tiempo de viaje, ¿no? Eh, eh, en relación al texto anterior, se puede afirmar que la expansión de la red ferroviaria de Lima permitirá incrementar los flujos. Si usted me dice los flujos nominales, ¿qué tiene que ver el dinero con las personas? ¿Mm? ¿Qué respuesta le han dado acá, señorita?
¿Ah? ¿Qué respuesta le han dado? La B, reales y bienes y servicios. Reales, claro, reales. ¿Por qué reales? Porque básicamente este tipo de transporte va a ayudar a movilizar no solamente personas en realidad, ¿no? También va a ayudar a movilizar básicamente bienes tangibles, ¿no? Bienes tangibles. Y esos bienes tangibles son bienes reales. Creo que esta pregunta es de las semanas 5 o 6, si no me equivoco, ¿no? Y obviamente, ¿qué flujo real? Los flujos reales, por lo general, se dan en bienes y servicios. Por eso que dice que opuesto por bienes y servicios. Por eso la respuesta es la B. ¿No? No estamos hablando de dinero, ¿ah? ¿Ah? No estamos hablando de dinero, está hablando de infraestructura. Y esa infraestructura ferroviaria permite transportar bienes y servicios. Entonces estamos hablando de flujos reales, ¿no? ¿Qué más? Profesor, ¿podría Sí. explicarme cómo podría distinguir? Porque, o sea, me aprendí todo el flujo y eso y el mapita, pero no puedo distinguir cuando veo en preguntas, así. Es que los flujos reales está asociado a bienes y servicios. Tácitamente. Los flujos nominales es el dinero, ¿no? Si te habla de dinero acá, lo más probable es que te esté hablando de flujos nominales, ¿no? Pero si te está hablando de bienes, servicios, productos que se mueven en el flujo, lo más probable es que sean flujos reales, ¿no? Los flujos reales están orientados a bienes y servicios tangibles, ¿no? Tangibles. Por ejemplo, yo compro un producto, produzco un producto en Lima y lo mando a Arequipa, vía férrea, o lo mando a Cusco vía férrea. Estoy mandando un producto utilizando la infraestructura tangible hacia un mercado diferente, ¿no? Pero si la respuesta hubiera sido envío mercadería al Cusco, pero recibo tal cantidad de dinero en forma periódica, entonces está hablando de los flujos nominales, ¿no? Que es básicamente el dinero que se desembolsa por pagar los bienes y servicios que has adquirido, ¿no? Acá el tema es, cuando te hablen de dinero, lo más probable es que te hablen de flujos nominales, ¿no? Cuando te hablen de bienes, servicios, ¿no? Infraestructura, ¿no? Te está hablando de lo que es bienes reales. O en todo caso, sí, pues, bienes reales, ¿no? O flujos reales en este caso. Profesor, en el ejemplo que dio sería como flujo nominal y en el mercado de factores, ¿sí? Bueno. En el ejemplo que dio, que le dan, Ah, que le claro, pagan. exacto, nominal y mercado de factores, sí. Así es. Sí, ¿no? Entonces, aquí no te habla mucho de dinero, te habla básicamente de lo que son las personas, los bienes, en realidad, ¿no? No te está hablando directamente de dinero. Si te hablara de dinero, sí, obviamente, pues, sería flujos nominales, ¿no? De entrada. Claro, es que en el mapa que enseñaron, que mostraron, pues los flujos como que se combinan, o sea, que pasan por mercado de factores, No. de bienes. Ya, pero un ratito, va. Los flujos reales está compuesto por los bienes y servicios y los factores productivos. Va en sentido horario. Si usted mira el cuadro, va en sentido Sí. horario, ¿no? Y los flujos nominales van en sentido antihorario, ¿no? Por ejemplo, el factor trabajo, que es el que nos corresponde a nosotros como unidad de consumo, yo las llevo a las empresas y ellos me pagan un sueldo, un salario, por eso. Ese salario vendría a ser el flujo nominal, porque está retornando a las unidades de consumo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los bienes, los flujos reales, bienes, servicios y factores para ampliar el concepto, ¿no? Y los bienes nominales es básicamente el pago por los bienes y servicios y el pago salarios o sueldos por los factores productivos. En el caso sería salarios es factor productivo, si sería capital sería intereses, ¿no? Y si sería lo que es alquileres, sería la renta, pues, ¿no? Sí, ahora sí, todo claro, profesor. Gracias. Ya, listo, ya, gracias.
Re feo.
Profesor, Sí, buenas. profesor, una pregunta sobre la oferta inelástica y la demanda inelástica. ¿Cuál es la diferencia de los sustitutos? Que tienen pocos, pero en sí, Claro, ¿cuál la es? oferta, la demanda inelástica es cuando tienes pocos sustitutos. Por ejemplo, el agua, la sal, ¿no? Básicamente, que no tienen muy poquito. Bueno, en el caso de la sal no hay sustitutos, ¿no? Pero básicamente cuando tienes una demanda inelástica es que tienes pocos productos sustitutos, ¿no? Y el lado de la oferta, obviamente hay no productos que se ofrecen, pero también hay pocos que se pueden elaborar, o sustitutos también, ¿no? Es lo mismo, pero lo orientas por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, ¿no? Ah, o sea, uno puede ofrecer pocos sustitutos y otros solo se pueden adquirir, algo así. A ver, a ver, a ver. Cuando usted vio su clase, le dijeron que la demanda elástica, un producto tiene demanda elástica cuando tiene muchos productos sustitutos. Por ejemplo, el pan. El pan, sin que te digan algún número, es un producto que se comporta como demanda elástica. ¿Por qué? Porque el pan tiene muchísimos productos sustitutos. Las galletas, el pan de molde y otro tipo de productos, ¿no? Entonces, cuando un producto tú ves que no tiene muchos sustitutos, tiene, ¿no?, una demanda inelástica. Demanda u oferta, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, pero el concepto es el mismo, ¿no? Cuando tiene muchos sustitutos, se comporta como una oferta o demanda elástica. Cuando tiene pocos sustitutos, se convierte como una oferta o demanda inelástica. Ok, profesor. Le envío una pregunta por el chat. ¿Me podría ayudar con lo que le envié? Ahí dice acá, Juan es un inventor y empresario que de manera patentada produce y comercializa en exclusividad un componente electrónico complejo y novedoso creado por él. ¿Cuál sería la tendencia en el mercado de este producto luego que venza el periodo de vigencia de la patente y ocurra un cambio en la estructura del mercado hacia una competencia, ¿qué?, hacia uno de competencia perfecta? Juan es un inventor, empresario que de manera patentada produce y comercializa en exclusividad un componente electrónico complejo y novedoso creado por él. ¿Cuál sería la tendencia en el mercado de este producto luego que vence el periodo de vigencia de la patente y ocurra un cambio en la estructura del mercado hacia una competencia perfecta? Reducción del precio y un descenso de la eficiencia, disminución del precio, ansias de eficiencia, aumento de la producción, pérdida de eficiencia, contracción en la producción y aumento de la producción. Miren, por ejemplo, las patentes, lo que hacen las patentes es que protegen los derechos de la persona que genera la patente, ¿no? Obviamente, cuando tú tienes una patente y alguien quiere producir un invento, por decir, tienes que pagarle las regalías al dueño de la patente, por lo tanto los costos se incrementan, ¿no? Los costos se incrementan. Ahora, si tú liberas la patente, porque creo que es el ejemplo del caso, tienen los costos a disminuir, porque ya la patente es libre, cualquier persona la puede utilizar y ya no tienes que pagarle nada a nadie, ¿no? Por lo tanto, tu producto lo puedes ofrecer a precios más competitivos, ¿no? Entonces, en este caso, hay una reducción del precio de todas maneras, ¿no? Obviamente hay una reducción del precio, pero tu margen de ganancia, en este caso, a ver, puede ser la A y la B. Dice, reducción en el precio y un descenso de eficiencia, disminución en el precio y ganancia de eficiencia, ganancia de eficiencia. Yo diría que es la B. Yo diría que la B. ¿Qué alternativa le han dado a usted? La B, profesor. La B. La B es ganancia de eficiencia. Te vuelve más eficiente porque tú mañana ya tus costos. Ya no dependes de pagarle la regalía al dueño de la patente. Ya como está liberada, tú manejas tu estructura de negocio, por lo tanto tienes a ser eficiente, ¿no? Ahí está. Profesor, pero al decirte la competencia perfecta, ¿afecta en algo?
O... Es que la competencia perfecta es cuando interactúan la oferta y la demanda. Ujú. Ya, la competencia perfecta es cuando actúa la oferta y la demanda. Usted va a comprar un caramelo a la tienda. Mira, usted va a comprar un caramelo a la tienda. Y usted va y le pregunta, ¿cuánto está el caramelo? Usted pregunta, un sol. Y usted está de acuerdo en comprarle ese caramelo a un sol. En ese momento hay una competencia perfecta, porque usted está dispuesto a pagar un sol y el bodeguero está de acuerdo en venderle ese producto a un sol. Ambos ganan o no. Ambos están satisfechos. Competencia perfecta. No, esa es competencia perfecta. Oferta y demanda. Eso es lo que han visto básicamente en sus separatas, en sus clases, ¿no? El tema de la competencia imperfecta es otro tema, el trust, el monopolio, ese es otro tema ya. Pero la competencia perfecta es cuando hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Punto. Sí, profesor, está bien, queda claro. Gracias.
Profesor, buenas noches. Y adelante. Profesor, no sé si me podría ayudar en una pregunta. Dígame. Ahorita se lo mando por el chat. A ver. Un ratito. ¿Ya se lo mandé, profesor? A ver, dice acá. Relación entre empleo informal y la competencia en matemática. Relación entre el empleo informal y la competencia en matemática en países seleccionados. No entiendo eso. No sé, es una pregunta que vino a la presa Marcos. Por eso también Reci- no. ¿Recién ha venido ahora? ¿Recién ahora? Ese vino, no, ese vino en el 2022-2. Me dejó volando completamente. Sí, la verdad a mí también. A ver, relación entre... Ya, pero ¿qué te piden acá? Abajo está, cada punto del diagrama de dispersión corresponde. Ya. Cada punto en el del diagrama de dispersión corresponde al siguiente par. Porcentaje de empleo informal y competencia en matemáticas de un conjunto de países. A su vez, el resultado de la asociación entre la competencia en matemática y la repitencia escolar, RE, es lineal e inversa. Por lo tanto, la relación entre el empleo informal y RE es aproximadamente... Uy, me agarraron acá, vamos a ver. Bueno, la Es- competencia PISA es una prueba que se hace a todos los países para ver el nivel de educación de los jóvenes, ¿no? Es una prueba que se hace en matemáticas. Ya, entonces vamos a ver acá. En el eje Y tenemos el eje de lo que es el empleo informal y en el eje X tenemos lo que es la competencia en matemática. ¿Ya? Entonces, dice cada punto del diagrama de dispersión corresponde al siguiente par: porcentaje de empleo informal, ¿ya? Y competencia en matemática. ¿Qué tan buenos son en matemática? ¿Ya? Obviamente acá, ¿no? Más bueno eres, el empleo informal disminuye. Ok, ¿ya? Toda esta zona que está acá, donde está chipadito de puros países, se entiende que la competencia en matemática es bastante alta, o sea, quiere decir que los puntajes son altos. Pero también se entiende que también el empleo informal disminuye, se entiende que si disminuye el empleo informal es porque hay bastante formalidad en esos países, que como vemos, ustedes se dan cuenta, son los países los países más poderosos del mundo, ¿no? En realidad, y todo este grupito que ven son los países más poderosos del mundo. Por lo tanto, el nivel cultural es bastante alto, por lo tanto, el nivel de educación es bastante alto, por lo tanto, hay mayor formalidad que informalidad, ¿no? Y obviamente por eso que los puntajes que se ven ahí son bastante altos, ¿ya? A ver, por favor, el chat, por favor, el audífono. A ver, apaguen su audífono, por favor. Hay alguien que se esté filtrando, por favor. Gracias. ¿Ya? Y dice, ¿ya? Ok. A su vez, el resultado de la asociación entre la competencia matemática y la repitencia escolar es lineal. Bueno, la repitencia escolar no te dice que es lineal. Acá no está especificado. Es lineal. E inversa. Es lineal e inversa. Ya. Lineal e inversa, ¿ok? Por lo tanto, la relación entre el empleo informal y la reticencia debería ser, ¿no? La audiencia informática es el punto para después. Aumenta, disminuye. Ya, entonces es inversamente proporcional. Inversamente proporcional, ya. Mm,
Bueno, si nosotros hablamos así, sería, podría ser lineal directa. ¿Qué respuesta le han puesto a usted? ¿Qué respuesta le han puesto a usted? ¿Me Ahora, escucha? sí, sí, le escucho. Se ve ¿Cuál para sería, analizo. cuál sería su respuesta? Si no me recuerdo, acá ya lo encontré. El solucionario le puso la B lineal e inversa. Lineal e inversa. Mira, acá le puso esta es la solución. Por eso también se lo mando. Porque acá, a ver, un ratito, el empleo informal, ya, el empleo informal, si ustedes se dan cuenta, y la competencia en matemática, ¿cómo son? Inversamente proporcionales, ¿no? Porque si aumenta el empleo informal, la competencia matemática disminuye. Entonces tienen una relación de inversamente proporcional de el empleo informal y la competencia matemática. Eso podemos deducir del gráfico, que son inversamente proporcionales. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Mira, ahí le mandé lo que puso en la solución. Ya, pero para que entienda usted, ¿está de acuerdo acá? Sí, ¿No? sí. Son inversamente proporcionales. No es directa, es inversamente proporcional hasta ahorita. Ya. Esta es la primera parte. ¿Ya? Entonces, el porcentaje del empleo informal y la competencia en matemática son inversamente proporcionales que acabamos de verlo. ¿No? Y lineal también, Sí. ¿no? Por lo general, por la gráfica se ve que es lineal o aproximadamente lineal. ¿Ya? De un conjunto de países. A su vez, el resultado de la asociación entre la competencia matemática y la repitencia escolar te dicen que es lineal e inversamente proporcional. Lineal e inversa. O sea, inversamente proporcional, ¿no? Por lo tanto, en relación entre EI y RE, ¿qué sería? ¿Se mantendría lo mismo? Lineal e inversa. Sí, pues. Es lo mismo, lineal e inversa, tiene razón. Es lo mismo. ¿Sí está repitiendo lo mismo o cómo no? Es lo mismo. A ver, ¿por qué? ¿Ustedes han visto ya proporcionalidad en aritmética? Sí. Ya. Cuando, si una variable, mire, A es inversamente proporcional a B, ¿no? Y B es inversamente proporcional a C, ¿cómo es A y C? Inversamente proporcional. Inversamente Ah, proporcional. Es lo que te está diciendo esto. lo que quiere decir. Ya, ya. Tanto Re- gráfico. Eso. exacto. Entonces, en realidad no es una pregunta de economía. Sí, se podría Es, decir que sí, es ahora una que lo pienso. claro, porque en realidad es una pregunta de aritmética. ¿No? Ahora que Aritmética lo les veo, enseñan. sí. Sí, porque si tú reemplazas a variables por A, B y C, va a llegar a la misma conclusión que he llegado yo. Eso es lo que he hecho. Por eso es la B, no varía, porque todos son inversamente proporcionales. Se mantiene en la variable inversamente proporcional. ¿No? No, esta no es una pregunta de economía. Definitivamente, es matemática. Vino en el 2022-2. Ya, listo. Ya está. ¿Algo más? Ya. Se resuelve Ah, leer y lo. nada más, ¿no? Tengo otra duda, pero ahí vino, preguntó otro compañero. Ahí una. Acá hay otra pregunta. ¿Qué dice acá? Dice, José y Elsa tienen dos hijos. Uno en edad escolar y el otro a nivel universitario. Matricula al hijo menor en una escuela privada en la cual paga una pensión mensual de 280 soles, en tanto que el otro hijo lo matricula en una universidad nacional de prestigio, San Marcos, por ejemplo, ¿no? De la universidad anterior, la decisión de los padres dependerá de la renta absoluta y los gastos discrecionales, la renta permanente y los gastos discrecionales, los gastos fijos y los gastos mensuales, la renta absoluta y los gastos mensuales. No, acá te está hablando, por ejemplo, de la matrícula del hijo menor en una escuela privada. Por lo general es un desembolso mensual, ¿no? O sea, básicamente, si tú, por ejemplo, pagas mensualmente una cantidad por el tema del colegio, es porque sí es un gasto planificado. No lo puedes eliminar. Lo puedes desaparecer de golpe, sí, si pagas todo completo, pero no lo puedes reducir. Entonces, ese sería, ¿no? Los gastos fijos. Me parece que es la CEA, me parece que es la C.
Es una ¿no? pregunta, ¿qué era renta absoluta? La renta absoluta es básicamente los ingresos que uno proyecta en un año, ¿no? Por ejemplo, una persona puede proyectar en un año los ingresos que puede tener, por ejemplo, en su trabajo, ¿no? Una persona gana 1.000 soles mensuales, entonces yo proyecto ganar en un año 12.000, ¿no? Esa es la renta absoluta, todos los ingresos que yo voy a tener durante un año, ¿no? Los gastos Entiendo. discrecionales son gastos como dice su nombre, se pueden dar, no se pueden dar. Por ejemplo, vacaciones, un viaje, ¿no? Ir al cine, esos son gastos discrecionales, ¿no? La renta permanente es cuando tú, por ejemplo, tienes ingresos proyectados a más de un año. Por ejemplo, las pensiones, ¿no? Cuando una persona se jubila, tiene una pensión ya por lo menos de 10 años hacia arriba. Entonces, ¿podríamos hablar de renta permanente? Claro, porque esta persona va a recibir ya de todas maneras su sueldo de más de 10 años. Y eso ya más de dos, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las pensiones de AFP o de la ONP. En este caso, yo creo que la sé. No sé, joven, a ver. No sé si el joven ahí, le está de acuerdo. ¿Por qué no podría ser la D? A ver, porque la renta absoluta, lo que pasa es que la renta absoluta son los ingresos que tú tienes. Y acá está hablando de gastos. Ojo, estamos hablando de gastos, no de ingresos. La renta absoluta son ingresos que se estiman en un periodo de un año. Y el ejercicio que está hablando específicamente habla de gastos. Entonces son gastos fijos y gastos mensuales. Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Profesor, buenas tardes. Lo que pasa es que si no en el solucionario también han puesto la clave, la B, y están considerando renta. La renta. José y Elena tienen dos hijos, uno en escuela escolar y otro a nivel de universidad. Matricula al hijo menor en una escuela privada en la cual paga una pensión mensual, pero te está hablando de una pensión mensual de 280 soles. Es un pago mensual, son gastos fijos. ¿Mm? No está hablando de renta ahí, no está hablando de renta. La renta permanente son ingresos que uno tiene, ¿no? Renta es ingresos. Y si hablamos de permanente es porque son ingresos mayor a un año, ¿no? Pero acá te está hablando, Profesor, pero ¿no dependería también para ver si está en la posibilidad de pagarlo? O sea, dependiendo de sus lo, ingresos. a ver, José, bueno, en realidad hay que buscarle dos pies al gato a esta pregunta, porque en realidad no está bien claro, ¿ah? José y ella tienen dos hijos, uno en edad escolar y el otro en nivel intermedio. Matricula al hijo menor en una escuela privada. Ok, si tú dices que matricula, obviamente, ese es lo que está diciendo, está gastando, pero para gastar tiene que haber tener un ingreso. Creo que va por ahí, supongo, ¿no? Va por ahí la pregunta, ¿no? Si es así, sería renta permanente, porque se entiende que esta persona, se entiende, porque yo tratando de sobreentender, que esta persona tiene ingresos no proyectados a más de un año, ¿no? A más de un año, ¿no? Y ahora gastos discrecionales, yo no sé por dónde le va, porque dice, en tanto que el otro hijo lo matricula en una universidad nacional de prestigio, del anuncio anterior, bueno, cuando tú matriculas a una persona en una universidad nacional, no sé si las San Marcos pagan cuando ingresan, no sé, creo que no, este, no lo veo acá por este lado, ¿no? Sí, profesor, por eso me digo también porque Yo dice en la respuesta. no está claro acá, porque si te está hablando de la Universidad Nacional, cuando tú pagas a una Universidad Nacional, no pagas. Desconozco ahí, yo no sé si las San Marcos pagarán o no. No sé, ustedes deben saber más que yo. ¿Se paga en forma mensual en la universidad? ¿En la San Marcos? Creo que no. Creo que haces un pago al inicio y nada más, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? sí, profesor. Sí, solamente haces un pago al inicio nada más, punto. Nada más. De ahí no vuelves a pagar nunca más, ¿no? Entonces, yo no veo la pregunta. Si él la ve, ¿cómo puede decirme gastos discrecionales? No, creo Gastos, que, creo que más o menos se puede referir, profesor, a que están viendo la posibilidad de matricularlo.
que si lo matriculasen, tendrían que eliminar sus gastos discrecionales Tanto que como son en fáciles de tan, eliminar. ya, él dice, a ver, José Iglesias tiene un hijo de una escolar, matricula al hijo menor en una escuela privada en la cual paga una pensión mensual de 280 soles. En tanto que el otro hijo lo matricula, no que lo va, lo va a matricular en una universidad nacional de prestigio. Y vamos a ver más allá de lo evidente, porque creo que esa pregunta va por ese lado, ¿no? Se entiende que si tú ese dinero que vas a gastar en alumno que va, o sea, que va a estudiar en la universidad, por ejemplo, nacional, no lo vas a gastar, porque no vas a tener ningún tipo de gasto. Ese ingreso iría directamente a gastos discrecionales, ¿no? Que lo puedes utilizar en cualquier tipo de cosas, ¿no? Porque no lo vas a consumir con el joven, con el otro hijo, ¿no? Y en el primero está claro que es renta permanente, porque si lo orientamos por el lado del ingreso, debería ser la capacidad de ingreso de la persona, de esta señora, ¿no? Que tiene obviamente 2 hijos y que obviamente puede solventar el pago del primero, ¿no? Como un gasto, como una renta permanente. Si vamos por ese lado, sería la respuesta la B, ¿no? Pero como les digo, yo no lo veo tan claro, ¿ya? Porque la pregunta va muy relacionada al gasto, no va al ingreso, no va al ingreso. ¿No? O sea, no te dice nada sobre el ingreso, ¿no? ¿Ok? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, más que nada, aquí hay que ser bastante perspectivo en el tema de la pregunta, ¿no? No, como les digo, no, yo por lo menos si me preguntan a mí en un examen, yo tendría que darle varias vueltas al tema, ¿no? Varias vueltas. Entonces, ahí por ahí que tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Esta pregunta ha venido en un examen o ha No, venido en las profesor, separatas? sí, en la separata del siglo pasado. El siglo pasado. Ya, ya, voy a revisar con el coordinador esta pregunta, porque en realidad hay que ver más allá del evidente, en realidad, ¿no? Y no es así. La idea es que ustedes traten de analizar, ¿no? Y obviamente que llegan a una conclusión, pero no pues descubriendo o desempolvando algo, ¿no? Cuando no va por ahí el tema, ¿no? Pero bueno. ¿Otra pregunta? Sí, ahí se lo mandé, profesor, se podría ayudar. Rápido, jóvenes, porque ya se cierra la sesión. ¿Ha mandado? Eso ha mandado, ¿no? Ahí está. Sí. A ver. Dice, según el estudio de informalidad 360 grados del Instituto de Ah, no, Economía, ese no es mío, profesor. El de arriba. vamos al de arriba. Ya, el 25 de noviembre de 2020 falleció Diego Maradona, un exfutbolista argentino reconocido mundialmente. El hecho de que algunos de sus fanáticos se dediquen a coleccionar camisetas originales que él había utilizado en algún partido de fútbol durante su carrera deportiva indica que dichos bienes tienen pocos sustitutos, por lo cual ellos están dispuestos a pagar precios elevados. De acuerdo con lo planteado, se puede afirmar que para sus seguidores dichos bienes tienen una elasticidad precio de, ¿qué será? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Al tener pocos sustitutos, sé que es inelástica, me Inelástica, confundo, ¿no? pero me confundo con la oferta o la demanda. No, y la oferta es por el lado de las unidades de producción. Es lo mismo en realidad, sino que tú orientarlo por el lado de la oferta o la demanda. Pero el concepto de inelástico o elástico es igual para ambos, tanto por la oferta como para la demanda, ¿no? Pero como te está hablando acá de los pocos sustitutos, ¿no? Obviamente dice, ¿qué más te dice? Los fanáticos, o sea, los consumidores, esto se está hablando del demandante, se dedican a coleccionar camisetas originales que él había utilizado. No, bueno, algunas personas son muy fanáticas y es bien difícil que les cambies su hábito, ¿no? Entonces, en este caso sería la respuesta a la DC, demanda inelástica, porque tiene pocos sustitutos. No sé si es de la respuesta. Ah, sí, es la respuesta, profesor. Esa es la respuesta, ¿no? Listo, ¿qué más? A ver la siguiente. Dice, según el estudio de informalidad 360 grados del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú, de los 9 millones de negocios que existen, 5,5 son informales. De este último grupo, 51% considera que no es necesario registrarse en la zona. De acuerdo a lo enunciado
estos 55 millones de negocios. Perdón, ¿dónde dice acá? No entiendo. A ver, dice acá. De los 9 millones de negocios que existen, 5,5 millones son informales. De este último grupo, el 51, o sea, la mitad de 5,5, 2,7 aproximadamente, considera que no es necesario registrarse nacional. De acuerdo a lo enunciado, estos 55 millones de negocios, entiendo que se refiere a los 5,5 millones de negocios. Pienso yo, ¿no? Aquí es un tema de redacción en todo caso. De acuerdo al enunciado, estos 5,5 millones de negocios presentan altos niveles de productividad, no gran capacidad de ahorro, menos mano de obra altamente calificada, menos facilidad de acceder a los créditos, nada que ver. Tienen escasa inversión en tecnología, es una característica específicamente del sector informal, ¿no? Carece de tecnología. En realidad sería la E, por descartes, ¿no? ¿Sí, está bien, jóvenes? A veces la respuesta. La E sería la respuesta. ¿Ya? La respuesta es la E, sí. Básicamente eso, ¿no?